Y te estamos viendo y escuchando con mucha admiración y mucho respeto. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas madrugadas para vos, buen día. Sí, bueno, buenas tardes, buenas noches para ustedes. Débora, primero quiero agradecerte a vos, a todos los compañeros, la verdad que la posibilidad de hacer el aguante mientras estoy haciendo la cobertura periodística aquí ha sido extraordinario. Los felicito por todo lo que están haciendo y les agradezco profundamente. Aquí, en el corazón de Tel Aviv, en una Tel Aviv obviamente de madrugada, en silencio. Y bueno, la primera noticia es esa, que durante todo el día de ayer y esta madrugada por lo menos no hemos sentido explosión. Desde que llegamos aquí a Tel Aviv es la primera vez que no escuchamos que un misil arrojado desde la Franja de Gaza haya rebotado contra la coraza de hierro, ¿no? Contra esa coraza que nos protege, que hace que por lo menos en Tel Aviv no haya habido ningún tipo de, digamos, de drama mayor, ¿no? Bueno, la noticia hoy que, bueno, más impacto mundial ha tenido es la liberación de estas dos rehenes estadounidenses, ¿no? De Judith y Natalie. Natalie, no sé si tiene 17 o 18 años, porque las crónicas periodísticas son diversas. Estas mujeres que habían viajado desde Chicago a Israel para pasar, bueno, unos días con sus familias. ¿Qué se sabe de esa liberación y qué se sabe del destino de estas mujeres y de los otros rehenes? Más de 200, tengo entendido, que siguen en manos de Hamas. Mirá, básicamente en la noticia, la última noticia que tenemos de esta situación, ellas ya están en Israel. Efectivamente son dos ciudadanas norteamericanas que bastante observantes de la religión judía. Allí en un pueblo cerca de Chicago pudimos ver varias de sus videos, digamos, junto a los rabinos y con la participación que ellos tienen en la colectividad judía. Uno de los títulos es eso, las dos ciudadanas norteamericanas liberadas, pero el comunicado de la FID, de las Fuerzas de Defensa israelí, está planteando que se trata de un hecho también propagandístico, que por supuesto es muy bienvenido que dos ciudadanas sean liberadas, pero que se trata de un hecho propagandístico para tratar de disimular la barbarie, la locura que han hecho, y es más, utiliza una terminología bastante familiar, entre comillas, lamentablemente para nuestro país. Dicen que jamás sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad al tener 201 rehenes que, bueno, en esta celebración del Shabbat aquí en Israel no han podido estar con sus familias. De hecho, ayer tuvimos la posibilidad, junto a Jonathan Cota, nuestro camarógrafo, de estar frente a la Plaza Seca, que se encuentra frente al Museo de Arte de Tel Aviv, y allí habían armado una instalación absolutamente conmovedora, con una larguísima mesa, con la jalá, que es el pan trenzado, con el vino de la ceremonia del Shabbat, y esas 203 sillas vacías, una larguísima mesa, y en cada una de las sillas decían secuestrado. Era realmente conmovedor esa instalación, y iban los ciudadanos de Tel Aviv y agregaban en unos lienzos que se habían puesto allí en el lugar su firma, sus deseos de libertad, que los liberen ya mismo, que vuelvan a casa, que vengan a pasar el Shabbat con todos nosotros. Así que es una información bienvenida desde el punto de vista humanitario, por supuesto, pero también hay que tomarla con ese cuidado de que nadie crea que ahora de golpe jamás se convirtió en una ONG solidaria, cuando estamos hablando de uno de los grupos terroristas más criminales que se han exhibido, ¿no? Por supuesto, eso desde ya entendemos de la utilización política de estos temas, y también el video que habíamos visto previamente de esta jovencita israelí a quien le estaban atendiendo el brazo, o los videos que ellos mismos han difundido con los bebés, porque claro, entre estos más de 200 secuestrados hay niños, una gran cantidad de niños y también de personas mayores. Ahora, la pregunta es en relación a que estas dos mujeres son estadounidenses, es decir, americanas israelíes, si pensás o la información que tienen allí es que aquellos que son extranjeros o que tienen la doble nacionalidad van a tener algún tipo de prioridad en el tratamiento o en la negociación. ¿Hay alguna vía de negociación, aunque obviamente esto por una táctica militar, por un tema de estrategia, imagino que no debe hacerse demasiado público, pero respecto de otras futuras liberaciones?
Bueno, Débora, hará unas 48 horas, ellos dejaron trascender, estoy hablando del grupo terrorista Hamas, dejaron trascender que efectivamente aquellos que tienen doble nacionalidad van a tener algún tipo de prioridad, es más, y manifestaron que iban a ser liberados cuando la situación lo permitiera, entre comillas, cuando la situación lo permitiera. ¿Quiénes están involucrados en las negociaciones? Bueno, en principio los embajadores e incluso algunos jefes de Estado de aquellos rehenes que tienen en esa doble nacionalidad, bueno, los estadounidenses en este caso obviamente fue el gobierno de Joe Biden, y también quienes están participando del lado de quienes son los captores son las autoridades de Qatar, así lo han hecho conocer incluso. El embajador de Rusia en la Argentina, no, en Israel, ha manifestado que han tenido conversaciones directamente en Qatar. Como muchos saben, la conducción política de Hamas vive en forma lujosa, por supuesto, en Qatar. Y ahí es parte del diálogo y de las conversaciones que hay para ir de a poco tratar de liberar. El tema es que cuáles son los tiempos, digamos, es también como una parte de una actitud extorsiva. ¿Cuáles son los tiempos? Son ellos, los terroristas, los captores, los que deciden por sí o por no, los que eligen quién va a el matadero, a quiénes van a liquidar, a quiénes van a exponer. Además, no solamente, no se ha publicado demasiado tal vez, pero no solamente están estos 203, ahora 201 rehenes. Ellos también se llevaron entre 30 y 40 cadáveres, entre 30 y 40 cuerpos de israelíes. Y bueno, para todo el mundo, los cuerpos son importantes para procesar el duelo, sabemos lo que ha significado los desaparecidos en la Argentina, pero para la religión judía el cuerpo tiene un valor muy, muy especial, sobre todo para aquellos muy religiosos que creen que con la llegada del Mesías van a resucitar esos cuerpos y van a volver a la vida junto a sus seres queridos, ¿no? Sí, bueno, además, en relación a los argentinos, es importante también decir, me pasaba el otro día un amigo en común el dato de que después de Israel, el segundo país que más secuestrados tiene es la Argentina, viene Tailandia luego, y nosotros, bueno, tenemos una lista de, aquí hay incluso familia pidiendo por ellos, de 15, ¿no? Los números siempre son relativos, pero bueno, aproximadamente 15 argentinos que permanecen cautivos, ¿no? Entre ellos, bueno, vos entrevistaste a Itzik Horn, que es el papá de Yair y Eitan, creo que son los hijos. Bueno, se presume que los cautivos están con vida, ¿no? Es lo que todo el mundo espera, es una expresión de deseo, es un rezo permanente de la gente, es el reclamo, es la exigencia, es el dolor. Por supuesto que la mayoría de argentinos, hoy a la tarde se estaban manejando que era más cerca de 20 que 15 los rehenes, estaban hablando prácticamente de que los argentinos son el 10%. Y bueno, lo de Tailandia también, una de las cosas que me ha impactado, de las pequeñas cosas, las grandes cosas, me ha impactado el horror, la muerte, la tortura, la locura suicida, la locura criminal de Hamas, pero de las pequeñas cosas, bueno, hay una fuerte presencia de tailandeses aquí en Israel trabajando, son migrantes de los últimos años. En el caso de los argentinos, lo he comentado algunas veces, pero no se conoce demasiado, la mayoría de los kibutzim, que son granjas colectivas de unidad en general de producción agrícola, así arrancaron, luego fueron cambiando, modificándose hasta que hoy se han convertido como una suerte de pymes insertas en un modelo capitalista, pero la mayoría de esos kibutzim fueron fundados prácticamente por grupos juveniles allá por los 60 y por los 70, en su mayoría de argentinos y también de latinoamericanos. Y bueno, allí algunos se fueron a vivir luego a las ciudades, se fueron cambiando, pero esa impronta sigue y muchos hijos de aquellos o nietos de aquellos pioneros viven en esos kibutzim y como fueron los atacados, los que estaban más cerca, por supuesto, de la Franja de Gaza, eso arroja que haya esta mayoría de argentinos. Y después, en todas partes de Israel,
se ha enterrado a muerto, porque eso fue producto de la tristemente célebre fiesta electrónica por la paz. Claro. Fíjate vos qué terrible contradicción, fiesta electrónica por la paz, donde por lo menos más de 260 cadáveres de jóvenes fueron encontrados allí, donde, bueno, cuesta volver a decirlo, ¿no? Donde se violaron mujeres reiteradamente, donde se las desnudaron, se las exhibieron como trofeo y muchas de ellas las secuestraron. Aquellos jóvenes que bailaban con la música electrónica, que se divertían, que eran de todas partes de Israel, e incluso es una fiesta que tiene su, entre comillas, su prestigio dentro de ese tipo de celebraciones o de fiestas. Había gente de otros países que había concurrido especialmente para ir a la fiesta, y ellos acribillaban a balazos, a sangre fría a los automóviles cuando querían huir desesperados, y son muy conocidas las imágenes donde en la desesperación se escondían en los baños químicos y bueno, pasaban los terroristas matando a quienes se escondían allí, disparando contra la puerta de esos baños. Allí en ese lugar, bueno, hubo infinidad de hechos heroicos, ¿no? Infinidad de hechos heroicos. Hemos entrevistado a un periodista de radio, también de hijo de argentinos, que salvó entre 30 y 40 personas en su propio autito, mientras iba relatando lo que ocurría en la radio, los iba sacando del lugar para llevarlos a una estación de servicio donde estaban sanos y salvos, ¿no? Alfredo, de la enorme cantidad de material que estuviste recogiendo en estos días y de las notas que hiciste, si querés compartimos una que me parece que es pertinente por un poco lo que estás comentando y lo que estás hablando, cuando estuviste en Ashkelon con Mario Sinai, que me parece que tiene un doble valor la nota, ¿no? Por un lado, bueno, ver el impacto del misil prácticamente allí donde él vive, y también el contenido, ¿no? Respecto de lo que él dice, de la comparación de lo que esto ha sucedido, que muchas veces se intenta no hacer paralelismos con el Holocausto, porque, bueno, mucho se habla de la banalización, pero me parece que es muy interesante, tanto el poder de la imagen de la nota como el contenido. Si querés la compartimos y después la comentamos. Nosotros somos muy, pero muy afortunados. Mi familia nació de nuevo el 7 de octubre del 2023. Marta estaba sola en la casa cuando cayó este proyectil en mi edificio, que destrozó prácticamente una parte total del edificio. Estaba sola en la casa y ese es el relato menor. Mi hija, que vive en Netiva Azara, estaba sola con mis dos nietos, Reem, que tiene 3 años, y Omar, que tenía 20 días. Estuvo 12 horas sola, sin electricidad, con los palestinos adentro del Moshav, que aterrizaron del aire, dejaron un saldo de 21 muertos, ella gritando al ejército que la vengan a rescatar. Su vecino la trajo al cuarto de seguridad de ellos y ahí estuvieron 12 horas esperando que los vengan a rescatar. A la par, su esposo, Benny, que trabaja en el aeropuerto, salió a las 6:30 de la mañana a intentar rescatarlos y llegado a Yad Mordejai fue rodeado por 25 motociclistas palestinos armados que lo balearon totalmente a él y a su carro. El coche quedó totalmente destruido. De una manera que nosotros no podemos explicar porque no tenemos una explicación lógica. Él salió con heridas leves. Y el último evento es mi sobrino, que estaba en la fiesta de Be'eri. Estuvo desaparecido durante 16 horas, pero a la noche apareció, estuvo oculto en el Kibbutz Saad, estaba sin teléfono y sin celular, pero salió, gracias a Dios, vivo y entero. Así que en lo que a mí respecta, 7 de octubre del 2023, nacimos de nuevo. Es impresionante, 2 veces nombraste palestinos y no dijiste terroristas de Hamas. ¿Es por algún motivo en especial o así te salió? No, gracias por tu corrección, va a decir terroristas de Hamas, porque no todos los palestinos son terroristas, sino todos los palestinos son Hamas. Terroristas de Hamas, bestias humanas. Estamos viendo parte de la destrucción de tu departamento, de tu edificio. No estabas aquí. ¿Qué te dijo tu mujer cuando llegaste o de qué manera te comunicó telefónicamente? ¿Cómo te lo planteó, te lo comunicó tu esposa? Bueno, yo soy coleccionista de Brito. Brito es un artista brasilero muy famoso y reconocido, y nosotros tenemos varias obras de Brito en la casa. Y yo justo el día anterior, cuando estaba en Bruselas, había comprado un nuevo Brito. Entonces ella me dice, qué bueno que compraste un Brito porque es el único que nos quedó entero. Así me entendí de que mi salón voló y está destrozado. Mucha gente ha dado una batalla para no banalizar la comparación con el Holocausto, pero en los últimos tiempos he visto como mucha gente que vivía en los kibutzim y muchos dirigentes están hablando de esto vinculado al Holocausto. ¿Cuál es tu opinión personal y además humana sobre esto, no? Bueno, yo también toda mi vida luché contra esa banalización y que ninguna comparación con el Holocausto es válido. El 7 de octubre cambió ese paradigma.
cambió ese paradigma. El motivo de ser del Estado de Israel, el leitmotiv, el motivo de ser del Estado de Israel, que una cosa así no podría ocurrir, que una vez más un pogromo con la intención de matar civiles inocentes, desarmados, que fueron asesinados de una manera brutal que no puedo describir en estos momentos, nuevamente nos haya ocurrido. Estamos en una sensación de un nuevo holocausto. Bueno, muy fuerte la nota por estas dos razones que yo decía. Primero, por ver la destrucción, ¿no?, de la propia casa de Mario Sinai en Ashkelon, y también por el contenido, ¿no?, de lo que él dice. Es realmente importantísimo, como vos bien lo marcás, Débora, ¿no? A mí me impactó muchas de las cosas que dijo. Primero, la utilización de la palabra pogromos, el hecho de asesinar a sangre fría a civiles y a judíos por el solo hecho de ser civiles y judíos, y asesinarlos de la manera más cruel que ni siquiera se pueda imaginar. Segundo, lo que vos planteás, Mario Sinai, para quienes lo conocen, aunque en Argentina es bastante conocido, es un hombre que ha publicado varios libros, y yo lo caracterizaría, él formalmente es un doctor en educación de la pedagogía del Holocausto. Tal vez sea la persona de habla hispana que más conocimientos tiene respecto del Holocausto. De hecho, una de sus tareas es acompañar a lo que se llama la Marcha por la Vida, cuando se arman grupos que van a ver lo que fue el horror de la Shoah, del régimen nazi, y él va contando las historias de los campos de concentración, de los hornos crematorios, de las cámaras de gas, de esa maquinaria brutal de la muerte que fue el nazismo. Conoce profundamente el tema, y es cierto, durante muchísimo tiempo estuvimos diciendo, ojo, un asesinato no es el Holocausto, no se puede comparar, no hay dimensiones, no digan que tal persona es un nazi porque es de una distancia tan gigante que en realidad le quita poderío al Holocausto, lo vacía, lo banaliza. Pero fue muy importante lo que él dijo: cambió el paradigma el 7 de octubre, cambió el paradigma, estamos entrando en una sensación de holocausto, y además uno lo puede asociar a la carta fundacional de Hamás. Ya solamente con eso, no hacía falta ni que mataran a nadie, solamente que la carta fundacional de un grupo como Hamás diga que el Estado de Israel y el pueblo judío van a existir hasta que Hamás diga, hasta que ellos tomen la decisión finalmente de destruirlo, eso solo lo coloca en un intento de genocidio, porque si están diciendo que un pueblo o un Estado no deben existir, es claramente un objetivo genocida, un crimen de lesa humanidad, sí, un terrorismo no de un Estado, sino un terrorismo de un grupo terrorista, por supuesto. Sí, me parece sumamente interesante, y te quería agregar a eso. Mira, hoy estaba leyendo un informe del Sistema de Monitoreo de Antisemitismo Cibernético, y dice que a partir de este hecho del 7 de octubre, los llamados a la violencia contra judíos aumentaron 1.200%. Desde que comenzaron los ataques de Hamas. Y este informe también asegura que los tres principales focos de antisemitismo en Internet son precisamente en las ciudades donde más judíos hay hoy, que son París, Nueva York y Buenos Aires. De modo que hay que estar muy atento. El 78% de los mensajes son anti-israelíes, el 16% es antisemitismo clásico, y el 6% niega que el holocausto sucediera. Eso está pasando, y esa es consecuencia también de lo que vimos del ataque de Hamas del 7 de octubre. Alfredo, primero les recordamos a todos que estamos allí en vivo con Alfredo Leuco en Tel Aviv, que son más de las 4 de la mañana, el esfuerzo que estás haciendo porque, bueno, trabajás todo el día recorriendo el país, yendo a las zonas de conflicto, entrevistando, saliendo al aire en toda la programación de La Nación Más, así que nosotros más que agradecidos, es un lujo realmente que estés ahí. Te quiero contar que está con nosotros aquí Cecilia Denot, que es politóloga y especialista en Medio Oriente, por supuesto Silvina Martínez, y vamos a tomar contacto también, así te damos un pequeño respiro en esta madrugada en Israel, con una de las familias que fue repatriada, en realidad. Bueno, los chicos, los hijos, ¿no es cierto? Estamos hablando de Magalí. Bueno, son cordobeses, así que ahí tenés un punto de contacto. Magalí, Claudio, ellos son, tengo entendido, de Villa San Isidro, Córdoba, y sus hijos, Julián y Francisco, Julián de 16 y Francisco de 14 años, llegaron desde Israel en uno de los vuelos de repatriación. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Débora. Débora, buenas noches. Alfredo, buenas noches. Sí, es así. El domingo pasado regresaron nuestros hijos de Israel.
estaban estudiando allá haciendo el secundario. Bueno, cuando nos encontramos con esta triste noticia y bueno, que vamos siguiendo día a día, ¿no? Porque nosotros hoy estamos con esa tranquilidad, si se quiere, de que están los chicos acá, pero con muchas sensaciones encontradas por ver todo lo que está pasando en Israel, por estas imágenes que nos llegan, por esta incertidumbre de no saber hasta cuándo se va a extender, viviendo el sufrimiento de toda esa familia que está con gente secuestrada, me imagino por todo lo que deben estar pasando, por la familia que perdió padres, hermanos, amigos, vecinos. Así que agradecerte, Alfredo, y felicitarte por tu trabajo, todo lo que hace el canal, pero por tu trabajo especialmente ahí en Israel. Son más de las 4 de la tarde, de la mañana, perdón. Hoy estuve escuchando el programa de Pablo y de Eduardo también, recogiendo esas imágenes y esos testimonios que son fundamentales para llevar la información cierta. Nos quedamos, la verdad, con la neumonóloga que contó esa historia de ese palestino que están atendiendo hace muchos meses. Claudio, los chicos de ustedes, perdón, porque... los chicos de ustedes regresaron ¿cuándo y por qué estaban en Israel? ¿Hace cuánto tiempo que estaban estudiando allá? Y los chicos hacía ahora un mes y medio que se habían ido, fueron para este año, para principios de septiembre, empezar su ciclo lectivo y están haciendo el secundario los dos. Uno hace un año ya que estaba, vino para las vacaciones nada más. ¿Y con quién vivían allá los chicos? Era un colegio internado, están internos. Claro, claro. Y ahí nomás cuando empezó el conflicto ustedes pidieron que los chicos vuelvan, ellos quisieron volver, ¿cómo fue? Acá están los chicos, Saluden. acá están. Así hablan ellos porque estamos contestando nosotros. Bueno. ¿Cómo les va? Julián Hola. y Francisco, ahí los vemos. Bueno, cuenten ustedes cómo fue, ¿no? Después de haber estado casi un año, uno de ustedes tuvo un año, otro unos meses menos, bueno, decidir volver, ¿por qué? ¿Qué pasó con sus amigos? No, yo al principio estaba bastante negado en volver, no tenía emoción en volver porque yo la estaba pasando muy bien allá. A pesar de todo esto, estaba con todo mi grupo de amigos y estaba más tranquilo al estar con todos ellos. Y después, cuando la situación se empezó a poner peor, ahí fue cuando tomamos la decisión, tipo todo mi grupo de amigos, Y se de volvieron. volver. Sí, un par de amigos se quedaron allá, que tienen la familia allá, pero la mayoría nos volvimos cada uno a su país. Bueno, en un ratito seguimos conversando con ustedes, chicos, para bueno conocer tantas historias de familias argentinas que están un poco divididas, ¿no? Entre Argentina e Israel. Alfredo, quiero ir un poquito más a lo político o a lo que está pasando respecto de las derivaciones del conflicto. ¿Qué puede pasar en las próximas horas, ¿no? Respecto de la incursión terrestre, que hay tanta controversia al respecto y posicionamientos diversos de los principales líderes del mundo, el propio Joe Biden en su reunión allí en Israel? ¿Qué crees que puede pasar? Mira, Débora, hay una mirada lógica, digamos, de las cosas que pasan, pero es difícil aplicar la lógica a una situación de gente que tiene la cabeza absolutamente quemada y la sangre repleta de odio, ¿no es cierto? Es muy difícil interpretar cómo van a reaccionar. Bueno, acá se ha generado una comunidad de inteligencia juntando absolutamente a todos, digamos, los aportes tanto de todas las fuerzas militares, las fuerzas policiales, para recoger la mayor cantidad de datos e información respecto de aquellos que están secuestrados. El objetivo es ser certero, preciso, quirúrgico y ubicar a cada uno de los rehenes en dónde se encuentra, qué grupo lo tiene cautivo, en qué lugar de la Franja de Gaza, si están en túneles subterráneos, han dispersado los rehenes. Hoy la principal preocupación que tiene Israel en esta primera etapa es recuperar la mayor cantidad de secuestrados, que liberen o
liberar a la mayor cantidad de secuestrados. Por eso se están demorando, se está acumulando una fuerza, yo diría una fuerza militar poderosísima. Estuvimos en estos días mostrando las piezas de artillería, los tanques, los camiones y los vehículos blindados que están, bueno, a pocas cuadras, yo diría 10 cuadras, porque están instalados y se ve, hicimos allí las notas y se puede ver por los videos que prácticamente la frontera de la Franja de Gaza está a menos de 1 kilómetro. Eso es lo que está ocurriendo allí. Está la expectativa con toda la potencia militar expectante para cuando se tome la decisión, pero la prioridad es salvar a la mayor cantidad de rehenes posibles. Es muy delicado, es muy suave el tipo de negociación que se está haciendo y en algunos casos no habrá negociación, habrá un asalto por parte de fuerzas comando israelíes para liberarlos, pero es tremendamente difícil. Algunos lo comparaban con el famoso histórico operativo Entebbe, pero en el tema de aquella situación de Entebbe estaban todos los rehenes juntos en un mismo lugar. En este caso, prácticamente una de las grandes tareas que se está llevando adelante es tratar de identificar en qué lugares están. Claro. Simultáneamente, la fuerza más importante, digamos el Estado Mayor del Ejército con la conducción política, está muy atento a lo que pasa en la retaguardia, es decir, lo que ocurre en el norte del país, en la frontera con el Líbano, porque Hezbollah han tenido una cantidad de reuniones muy importantes entre los líderes de Hezbollah y de Hamas y tienen, digamos, al mismo país, que es el rey del terrorismo en el mundo, que es Irán, que es el que los alimenta económica y militarmente. Por lo tanto, temen que una vez que avancen en la Franja de Gaza, ingrese Hezbollah por la parte norte. Por eso, hoy el norte ha sido evacuado hasta 5 kilómetros de la frontera. Una de las ciudades más grandes, sacando Haifa, es Kiryat Shmone. A ese lugar fueron a hacer una evacuación permanente y aquellos que se van retirando de sus casas con todo el dolor, el desarraigo que eso significa, con los chicos que no entienden bien por qué, bueno, son instalados en lo que ellos llaman casas de huéspedes o hoteles que son subsidiados por el propio Estado Nacional. Esa es la situación por ahora. Cada tanto se abren otros frentes, Débora, cada tanto vienen algún fuego de mortero, algún tipo de cohete que se lanza desde las alturas del Golán, desde Siria. No solamente son esos dos grandes frentes, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, la gran preocupación de lo que ellos consideran un enemigo, células terroristas dormidas o algún enemigo interno que está viviendo en Israel hace mucho tiempo, pero que cuando pasan este tipo de cosas, así como vos decías que muchos antisemitas se han envalentonado con esto, han salido del placar y han mostrado su verdadera cara discriminatoria. Bueno, el temor es que sectores árabes que trabajan, viven con buenas condiciones en Israel, también se sumen a esa rebelión que ellos ven a la que le están incitando los líderes militares y los líderes religiosos de los grupos terroristas, ¿no? Ahora vamos a compartir otra nota, pero antes le quiero preguntar a Cecilia Denot, que recién te contaba, está con nosotros, que es politóloga y especialista en Medio Oriente. Alfredo, ¿hacía algún paralelismo o buscaba algún nexo en la historia, ¿no?, respecto del tema de los rehenes o el operativo Entebbe? Pero claro, es cierto, quizá haya poco precedente pensando en la dispersión de tanta cantidad de personas que están en manos de Hamas. No sé cómo lo estás viendo vos el conflicto, Cecilia. Creo que, como bien decía Alfredo, o sea, la situación es delicada. O sea, Israel viene retrasando la incursión terrestre, no solamente porque necesita juntar inteligencia desde dónde están estos rehenes, que ni siquiera los tiene todos Hamas. O sea, se sospecha que hay otros grupos, incluso algunos civiles, porque cuando rompieron la cerca, la fronteriza, han entrado no solamente terroristas del Hamas, ha entrado gente a robar. Incluso hoy encontraron algunos que todavía estaban adentro de Israel, en un refugio que estaban escondidos y eran civiles palestinos, no eran terroristas del Hamas. Entonces se cree que algunos rehenes los tienen otros grupos, entonces están en demasiados lugares distintos, por los cuales Israel está buscando esa inteligencia, al mismo tiempo está buscando que evacúen los palestinos del norte de la franja hacia el sur. Es 1 millón de personas, por lo cual demora varios días.
Pero al mismo tiempo, y creo que también esto es clave de por qué se produce, o sea, por qué se puede estar produciendo esta liberación de 2 rehenes en el día de hoy, que obviamente tiene fines propagandísticos como para mostrarse humanitarios, pero al mismo tiempo para que se presione a Israel a no ingresar por tierra a la franja hasta que no se liberen más rehenes y por tanto retrasar en el tiempo esa incursión terrestre que Israel obviamente va a hacer y tiene derecho a hacer después de haber sido atacado, pero quizás también ese es el objetivo, ¿no? De que poder presentar una situación en la que si Israel ingresa sea presentado a Israel como cometiendo un error, porque fíjense que jamás estaba dispuesto a liberar rehenes. Como una prueba de vida, digamos, ha sido mostrar a estas 2 mujeres sí. en buenas condiciones. Y al mismo tiempo, como para agregar, porque también en la nota hablaban de los paralelismos con la Shoah. A mí me parece importante decir que en el discurso nazi, el pensamiento nazi, estaba esta paranoia, ¿no?, de pensar a los judíos como unas personas que habían traicionado a Alemania, que los alemanes habían perdido la Primera Guerra Mundial por culpa de una traición interna y identificaban a los judíos. Al mismo tiempo los culpaban de todas las miserias económicas y entonces presentaron en este marco todas las políticas en contra de los judíos, inclusive la solución final, como una política de liberación, incluso que era una guerra contra este enemigo que nos estaba oprimiendo a los alemanes. Y en ese sentido hay un paralelismo en cómo se presenta el discurso extremista de los palestinos, porque también lo presentan como una guerra de liberación y a los judíos como estos invasores que los están oprimiendo, que les están robando las tierras y por tanto todo es legítimo y todas las acciones de estos grupos son presentadas también como actos de liberación nacional y es realmente terrible que se presente llamados realmente al genocidio de judíos en este marco. Entonces me parece importante denunciarlo, que por lo menos en su discurso son muy parecidos y creo que si jamás tuviera los recursos y la posibilidad no tendría ningún problema de cometer un genocidio a gran escala como lo hicieron los nazis, porque ha quedado más que claro. Bueno, lo que dice Cecilia, Alfredo, me da pie para que escuchemos, me parece que es interesante volver a hacerlo. La nota que vos le hiciste a Sergio de la Pérgola, que justamente es profesor de la Universidad de Jerusalén y que me parece que un poco va en este mismo sentido. La compartimos. Aquí, en primer lugar, el problema es ganar la guerra, porque estamos en una guerra sin precedentes. Habíamos vivido un masacre sin proporciones después de la Shoah. Yo generalmente no me gusta hablar de la Shoah como términos de referencia, pero aquí no se puede olvidar esto. Y un masacre de civiles con bárbaros, cosas de decapitación de niños, de violación de mujeres, la exterminación de familias sin precedente. Entonces esto necesita también una respuesta que no sea, como se dice, proporcional, porque este principio de la proporcionalidad es un fracaso total. Debemos también pensar a qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses reagieron de manera más que proporcional en Alemania y los americanos en Japón. El problema entonces es de acabar totalmente con el liderazgo de Hamas, y acabar significa acabar totalmente. Pero después construir un nuevo equilibrio, una nueva situación entre Israel y los palestinos, porque los palestinos, por cierto, existen, pero necesita una mutación total de registro, un nuevo paradigma. Estaba pensando que, entre otras subproductos de lo que ha generado Hamas con su ataque, ha permitido aflorar, envalentonar a muchos sectores antisemitas que no se expresaban con tanta virulencia. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay una manera latente, subterránea de esta actitud contra los judíos. Hay que dicen que la actitud contra Israel no es parte de un modelo de antisemitismo que incluye otros aspectos como la diferencia, el judío como otro y la negación del holocausto y otras dimensiones. ¿Sería Israel otra cosa? No, yo no soy de acuerdo. Yo creo que se puede también demostrar, hace también parte de mi trabajo de observador
del mundo judío contemporáneo. Las dimensiones están relacionadas las unas con las otras, y esta oposición a Israel es una oposición como Israel como hecho judío. La misma oposición en otro país en África o en Asia, porque hay también problemas, vemos la lucha entre Azerbaiyán y Armenia, pero no vemos muchas demostraciones en las calles, en las plazas contra Azerbaiyán o contra Armenia. Es muy interesante, ¿no? Y también ahora la sumamos a Cecilia, porque yo recién te contaba justamente estos datos que daba el sistema de monitoreo de antisemitismo cibernético, y decía que había aumentado 1.200% desde el inicio de esta acción terrorista de Hamas el 7 de octubre. Por lo tanto, me parece que es bien pertinente también lo que dice de la pérgola, ¿no? Hoy entrevistaba, creo que era Eduardo Feynman, a nuestro colega, vos estuviste allí también, creo que con él, Carlos Gurovich, y él decía, bueno, evidentemente acá hay judeofobia también, porque bueno, lo que sucedió con Siria, por ejemplo, los 500.000 muertos, los cientos de miles de desplazados, y no vimos en las calles de las principales ciudades del mundo, y ni hablar de la Argentina, sobre la embajada o las representaciones diplomáticas de Siria haciendo manifestaciones populares. Por lo tanto, me parece que es un aspecto interesante que está desnudando este nuevo conflicto, ¿no? Sí, el profesor de la pérgola iba en línea con lo que había planteado Mario Sinay y también con lo que Cecilia está planteando. Me parece que este 7 de octubre los terroristas de Hamas han reformulado, han resignificado todo lo que tiene que ver con la judeofobia en el mundo, han permitido que salgan a la luz muchísimas contradicciones, odios brutales, ancestrales, que, bueno, mucha gente tenía hasta cierto temor o cierta vergüenza en manifestar, y que se han visto envalentonados para llevarlo adelante. Creo que digamos, esto habilita un estudio profundo, delicado. Mucha gente no sabe, pero aproximadamente somos 15 millones de judíos en el mundo. Nada más, 15 millones de judíos, 7 millones y medio, estoy hablando trazo grueso, por supuesto, 7 millones y medio en el Estado de Israel viviendo ahí. El Estado de Israel se creó precisamente para darle seguridad, para que tenga un lugar el judío para sentirse con tranquilidad y seguridad, y otros 7 millones y medio esparcidos en el mundo, en lo que se llama la diáspora, con una fuerte presencia de una colectividad judía en la Argentina, Sí, por sí. ejemplo. Bueno, las tres ciudades que creo más concentración que lo hemos comentado, de... Sí. creo que hemos comentado. Sí, sí, no, a propósito de lo que decías, que Buenos Aires, No, te escucho, que Débora, Buenos por Aires favor. junto con París y Nueva York tienen la mayor cantidad de presencia de colectividad judía, ¿no? Por eso todo lo que está sucediendo impacta tanto también en nuestro país. Pues sabes, Débora, que yo no sé si trascendió tanto. Yo me leí absolutamente todo el largo discurso de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, cuando llegó. Lo tengo subrayado. Es una pieza literaria y política muy especial, muy particular, ¿no? Por varios motivos. Principio porque él cita que el primer país del mundo que reconoció a Israel fue Estados Unidos, a los 11 minutos de haber sido fundado Israel. Después por bueno, el reconocimiento autocrítico que hace diciendo esta vez no nos vamos a quedar cruzados de brazos mirando para otro lado como hicimos en el Holocausto. Y además, a propósito de esto que estábamos comentando, él cierra con una anécdota personal que tiene un alto contenido político. Él comenta, el presidente cuando era senador, un joven senador, se entrevista con Golda Meir, la legendaria, la histórica primer ministro israelí, tan corajuda y tan valiente, y en un momento la propia Golda Meir, contado por él, le dice: lo veo preocupado, senador Biden. Y sí, me preocupa la situación de los judíos aquí en Israel. Y ella le dice: no se preocupe, senador Biden, los judíos tenemos un arma secreta, no tenemos a dónde ir. Me parece que es una definición profunda de por qué esta guerra que ha desatado Hamas es una guerra muy particular y definitiva. Israel no tiene a dónde ir, no tiene posibilidad, no existe el concepto de derrota frente a esta guerra ante el terrorismo. Es el terrorismo
o la existencia del Estado de Israel y, si me apurás, la existencia del pueblo judío en el mundo. Totalmente, coincido, por eso recién vos hacías referencia, y quiero también escucharla, Cecilia, a la Carta Constitutiva de Hamás. Solo con ver eso uno puede entender que acá no hay una disputa territorial, que acá hay una sola intención y muy clara, ¿no? Y además el financiamiento proviene de Irán y también de Qatar, que es la destrucción del Estado de Israel, negarle el derecho a la existencia al Estado de Israel e ir directamente contra cualquier objetivo judío en el mundo. Sí, Cecilia, te escuchamos. Sí, primeramente quería hacer un comentario con una cosa que muy bien mencionaban, que es la atención desproporcionada que recibe este conflicto. Creo que es un conflicto en el cual todo el mundo tiene una opinión, aunque sepa absolutamente nada sobre el tema, mientras que de otros conflictos no hay una opinión. En este momento también ustedes mencionaban el de Azerbaiyán, donde los armenios del Nagorno-Karabaj prácticamente se han ido todos de allí. Pero al mismo tiempo, no sé, en Darfur, en Sudán, hay milicias árabes violando en grupo, hay más de 500.000 sudaneses que se han tenido que ir a Chad, hay como 1 millón de desplazados internos, hay miles de muertos, asesinados. Creo que nadie se enteró de estos conflictos y, sin embargo, sobre el conflicto árabe-israelí, que recordemos, porque también mencionaban la guerra civil siria, que en 12 años tuvo 500.000 de muertos. El conflicto árabe-israelí, contando las bajas israelíes y de todos los países árabes implicados, tuvo 120.000 muertos desde el año 1948 hasta la fecha. O sea, ni siquiera es un conflicto extremadamente violento y aún así recibe una atención desproporcionada. Y esto tiene que ver justamente con que el antisionismo, y esto hay que decirlo muy claramente, es antisemitismo. Sí. Es la forma en la que hoy se manifiesta el antisemitismo de manera más clara. Y esto tiene que... En general hay una confusión, porque se cree que quizás ser antisionista es criticar una política del Estado de Israel, estar en desacuerdo con las políticas que Israel aplica en Cisjordania o en Gaza, pero eso no es antisionismo. Antisionismo es esto. La carta, lo que está en la Carta Fundacional de Hamás, que es pensar que Israel no tiene derecho a existir en ninguna extensión del territorio, que es negarle el derecho a la autodeterminación a los judíos, pero además es negarle el derecho fundamental a los que mencionaba muy bien Alfredo, 7.5 millones de judíos que viven en Israel, que sería despojarlo de sus derechos más básicos y fundamentales. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Criticar políticas de Israel es absolutamente legítimo, o sea, es absolutamente válido, como es legítimo criticar las políticas de cualquier otro país, pero llamar a que ese Estado deje de existir, decir que el hecho de que sea judío implica que es un Estado maligno, racista y por tanto debe dejar de existir, cuando está lleno de estados que son árabes y no por eso se los llama a dejar de existir, o estados que el Estado, no sé, el letón es el Estado-nación del pueblo letón, así como Japón es el Estado-nación del pueblo japonés, y nadie dice que por eso son países racistas. Entonces, esta obsesión, esta tensión desproporcionada viene a partir de un antisemitismo. No digo que la mayoría de la gente que critica a Israel sea antisemita, sino que se ha instalado, y esta es la peligrosidad del antisionismo, que mientras que el antisemitismo clásico es absolutamente transparente, o sea, es alguien que niega el holocausto, por lo cual todo el mundo lo condena, el antisionismo ha sido muy hábil para disfrazar el antisemitismo de otra cosa. Entonces, totalmente, hay muchísima gente que lo adopta con buenas intenciones, pensando que está defendiendo una causa justa, la liberación de un pueblo, pero la realidad es que lo que se esconde detrás del antisionismo, los objetivos reales son estos, es que entren 1.500, 2.000 personas a asesinar judíos, porque cuando llaman desde el río hasta el mar, Palestina será libre, ¿qué piensan que va a pasar con los judíos que están entre el río y el mar? Eso es lo que están buscando. Entonces, no es que están buscando una solución de 2 estados, porque una solución de 2 estados implica que uno de esos 2 estados va a ser judío, y eso lo rechazan. Entonces, totalmente, esto para mí tiene que quedar muy claro. Alfredo, nos quedan algunos pocos minutos antes del pase. Estás Silvina Martínez, no sé si querés hacer una pregunta o